todos, mi nombre es Tamara y vamos a hablar de libros. En el vídeo de hoy os traigo la reseña de uno de mis libros favoritos, que además os la debía porque os lo dije en el wrap up de junio, que os lo dejo por aquí arriba. Y tenía muchísimas ganas de por fin hablar de este libro y sí, hoy vamos a hablar de Rayuela, de Julio Cortázar. Esta novela fue publicada en 1963 y coincide con todo el boom latinoamericano que no solo incluyó a Julio Cortázar, sino a muchos otros escritores, como en este caso puede ser Gabriel García Márquez, que también publicó todas sus mejores obras por esa década. La novela fue súper novedosa y todo un boom en su época, puesto que rompía con todos los esquemas que se entendía hasta la hora de una novela, y por eso se tachó de contranovela. El propio Cortázar ha dicho en muchas entrevistas que esta novela es la experiencia de toda una vida. Vamos a empezar a desgranar la novela poco a poco y antes que nada os quiero contar cómo se estructura Rayuela y en cuántas partes se divide. Rayuela está dividida en 3 partes. La primera se titula Del lado de allá, que está ambientada en París. La segunda se titula Del lado de acá, que está ambientado en Buenos Aires. Y la tercera se titula De otros lados, o capítulos prescindibles. Una de las cosas más novedosas de Rayuela, y por eso fue un boom literario sin precedentes, fue la forma en la que se puede leer, puesto que se puede leer de 4 formas diferentes. La primera forma es de la forma convencional y es leerte desde el capítulo 1 al capítulo 56, que abarcaría la primera parte y la segunda, es decir, las partes ambientadas en París y Buenos Aires, y ahí terminarías tu aventura literaria con Rayuela. La segunda parte es leerlo como un libro convencional, desde el primer capítulo hasta el último, incluyendo los capítulos prescindibles. La tercera manera de poder leerla, y la más novedosa, es siguiendo el tablero de dirección que el autor te da en la primera página del libro. En él puedes ir saltándote capítulos según él te lo vaya indicando y poder disfrutar de la novela de esta forma, como si fuera un juego, como cuando estás jugando a la Rayuela que vas saltando de una casilla a otra, pues aquí lo mismo, vas saltando de un capítulo a otro y así el lector es mucho más partícipe de toda la novela. Y la cuarta y última forma de leerlo es saltándote los capítulos como tú quieras. Coges, te lees un capítulo, después te lees el que tú quieras, es decir, sin ningún tipo de orden, los vas cogiendo tú aleatoriamente según te convenga y según quieras. El siguiente elemento del que quería hablaros es de los personajes, y es que este libro tiene unos personajes buenísimos, súper bien construidos y que se quedan contigo para siempre. Nuestro personaje principal es Horacio Oliveira, que aparece en todas las 3 partes de esta novela. Es un hombre de unos 40-45 años que al principio de la novela vive en París, fue allí por estudiar, pero al final se ha quedado trabajando como traductor. Es una persona súper culta que sabe de todos los temas y que todo se lo cuestiona. Todo, absolutamente todo. Hasta tomarse cualquier medicamento para él es motivo de 3 páginas explicándote por qué se lo tendría que tomar, por qué no, por qué sí. No sé, tiene un mundo interior súper curioso. Otro de los personajes principales de esta novela es Lucía, más conocida a lo largo de la novela como La Maga. Es una inmigrante uruguaya que también vive en París con su hijo, Rocamadour. Y al contrario de Oliveira y su círculo de amistades, ella es una persona con muy pocos estudios, que de verdad tiene una ternura exagerada, que de verdad te hace conectar con ella de una manera única, pero sí que se nota mucho el contrapunto de toda su falta de conocimientos a la de Oliveira, que sabe absolutamente de todo. Otro de los personajes que tenía muchísimas ganas de hablaros son los integrantes del Club de la Serpiente, que lo forman amigos de Oliveira y de La Maga. Son un grupo de intelectuales compuestos por músicos, escritores, pintores, que se reúnen y hablan absolutamente de todos los temas de interés, ya sea de música, de pintura, de arte, de filosofía, y de verdad que todas sus discusiones verbales son una maravilla de leer. De verdad yo las leía y quería estar allí con ellos, aunque no me enterase casi de nada de lo que estaban diciendo, pero quería estar allí y vivir en todo ese ambiente en el que ellos se movían, porque debería ser genial. Estos personajes que os he nombrado para mí son los principales y son los que más me han llamado la atención, pero es verdad que en la segunda parte, ambientada en Buenos Aires, también conocemos a Traveler y Talita, que son amigos de Oliveira de toda la vida, y también van a vivir muchas aventuras y van a tener mucha importancia en la novela. Y en los capítulos prescindibles sí que es verdad que se da bastante hincapié en un personaje que es Morelli,
que es como un alter ego de Cortázar, según lo dicen los expertos, y la verdad es que también son personajes muy interesantes y sobre todo súper bien construidos. Otro elemento del que quería hablaros son datos curiosos sobre el libro y sobre todo sobre muchos de sus capítulos. Es un libro que de verdad lo puedes leer aleatoriamente porque, aunque sí que es una historia y sigue su continuación, los capítulos son maravillosos en sí mismos y no necesitan ningún tipo de historia para respaldarlos. El primer capítulo que a mí me llamó mucho la atención y que me parece un poema bellísimo es el capítulo 7, es uno de mis favoritos y de verdad lo tenéis que leer aunque no leáis el libro porque es un poema maravilloso. Otro capítulo súper interesante es el capítulo 34, que lo tienes que leer líneas pares y luego líneas impares porque son como dos historias que pasan simultáneamente y el autor te las cuenta en el mismo capítulo pero alternando líneas para como darle más énfasis a qué está pasando justo en ese momento. Y la verdad es que me pareció bellísimo, me pareció una genialidad que al principio no pillé. Yo pensaba que cuando empecé a leer ese capítulo que mi edición del libro estaba mal y que el capítulo estaba erróneo, pero no, está muy bien hecho y es una maravilla. Y el último capítulo que me pareció también muy interesante destacar es el capítulo 68, donde el autor se inventa su propio idioma, que es el gíglico, y nos narra una escena erótica entre Horacio y la maga, pero a través de este idioma, y de verdad que al principio cuesta mucho de pillarlo, lo que te están contando, pero a la que te lo lees 5 o 6 veces ya empiezas a entenderlo sin ningún tipo de problemas. Ahora os quería contar un poquito cómo llegué yo a esta novela, y es que formaba parte de la lectura conjunta del Club del Librero de Valentina, y no le tenía mucha fe porque en los directos que hacíamos todo el mundo decía que era una lectura muy complicada y que le tenía muchísimo miedo. Hicieron que yo cogiera miedo de verdad de coger este libro, pero una vez que lo empecé a leer sí que es verdad que no es una lectura fácil, es una lectura que necesita todos tus sentidos, que necesita que estés 100% por ella, no ir pasando las páginas. Pero una vez que lo consigues y que te metes dentro de la historia, de verdad que te atrapa. La forma de escribir de Cortázar, la historia, los personajes, todo te atrapa y te mete en un mundo increíble. Para acabar esta reseña quería leeros uno de mis párrafos favoritos de esta novela, que forma parte del capítulo 21 y que en mi edición está en la página 137 y me parece un buen resumen de lo que siente Oliveira hacia la maga y cómo la ve él y me parece precioso. Dice: ¿pero no hemos vivido así todo el tiempo, lacerándonos dulcemente? No, no hemos vivido así. Ella hubiera querido, pero una vez más yo volví a sentar el falso orden que disimula el caos, a fingir que me entregaba una vida profunda de la que solo tocaba el agua terrible con la punta del pie. Hay ríos metafísicos. Ella los nada, como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos, ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente, ella los nada. Y no lo sabe, igualita a la golondrina. No necesita saber como yo, puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden la retenga. Ese desorden que es su orden misterioso, esa bohemia del cuerpo y del alma que le abre de par en par las verdaderas puertas. Su vida no es desorden más que para mí, enterrado en prejuicios que desprecio y respeto al mismo tiempo. Yo, condenado a ser absuelto irremediablemente por la maga que me juzga sin saberlo. Ah, déjame entrar, déjame ver algún día cómo ven tus ojos. Este trozo a mí me mató, tengo puesto aquí en el libro, no sé si lo veis, precioso, precioso, subrayado en otro color. Es uno de mis textos favoritos y de verdad que no tiene desperdicio. Luego también tenéis los típicos, la típica frase que yo creo que conoce todo el mundo. La de andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Y esta frase tiene todo su sentido en la novela porque la maga y Horacio tienen juegos de encontrarse y todo que de verdad son súper interesantes y muy novedosos. No sé, tienen una historia que sí que es romántica, pero con muchos matices y es súper especial ir descubriéndola e ir sabiendo más de estos personajes, de verdad, porque son únicos. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que con esta reseña os hayan entrado muchísimas ganas de leer Rayuela. Dejadme en comentarios si la habéis leído, si pensáis leerla y si os ha gustado la reseña. No olvidéis suscribiros al canal, darle al me gusta, activar la campanita para que os llegue notificación cada vez que subo un vídeo. Tampoco olvidéis pasaros por nuestra web, El Ratito de Leer, por Instagram, El Ratito de Leer también. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Adiós!